Si no tienes todo el tiempo que quieres, quiere todo el tiempo que tienes. Bienvenidos a un nuevo podcast en su plataforma Tomás López GT. Hoy estaremos compartiendo un tema bastante importante con nuestro invitado. Así es que sean bienvenidos y hoy nos acompaña Carlos Osvaldo Samayoa de León. Bienvenido, Carlos Osvaldo. Vamos a decirle Valo, así lo conocemos cariñosamente. Y bueno, bienvenido, Valo, a este espacio, un espacio donde tratamos de presentar la historia de muchas personas, varias personas, y pues hoy es su turno. También queremos que a través de su historia nosotros podamos inspirarnos, y tanto para aquellos jóvenes que están en busca una carrera, de la elección de una carrera, y por supuesto también de acuerdo a las circunstancias que están viviendo, pues quizás en algunas circunstancias también puedan asemejarse a las circunstancias de ellos. Así es que, Valo, bienvenido. Y bueno, ¿qué nos cuenta de su vida? ¿De dónde es Valo? ¿Quién es Valo ahí para que, bueno, también lo conozcamos? Muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar en este espacio. Mi nombre, pues como les decía, es Osvaldo, de ahí viene el Valo. El nombre es heredado de mi papá, heredé también el sobrenombre. Soy originario de San Francisco Zapotitlán. Soy de profesión psicólogo clínico. Actualmente pues estoy casado. Me dedico también un poco en mis tiempos libres a la gestión cultural y a la escritura de poesía. También me muevo un poquito en el territorio del arte guatemalteco. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la animación. Disfruto mucho del tiempo conmigo mismo y el tiempo con mi familia, que en este caso es mi esposa. Me encantan los animales, los perros y los gatos. Tenemos 6 animales en casa, 3 perros, 2 gatos y una tortuga. Actualmente también estoy encontrando un poco la pasión o el gusto también por la siembra. El lugar en el que estamos tenemos bastante espacio para poder sembrar, entonces ahí he estado sembrando arbolitos y me ayudan. Tomando experiencias. Sí, y me ayuda un siembra. poco, exacto, y me ayuda en el tiempo libre y para manejar también un poco el estrés. Bueno, así es, Valo. Ya en su momento vamos a tratar ese espacio también de cómo la naturaleza también puede servir como un espacio de, ¿cómo le llaman los psicólogos? O un espacio de pensar o de tranquilidad, no sé. Sí, es un espacio de reflexión. Para mí Correcto. es un espacio de reflexión, de encuentro también conmigo mismo, y me sirve un poco para ir canalizando un poco el estrés o las energías a veces como muy fuertes que van quedando después del trabajo. Y pues sí, la naturaleza es un muy buen medio también para poder reencontrarse y reflexionar. Gracias, Valo. Bueno, también tenemos la parte profesional. Sabemos de que, bueno, usted es psicólogo clínico, pero ¿qué le parece si nos cuenta? Porque de eso se trata este podcast, este espacio en donde muchas historias coinciden a veces con muchos jóvenes, ¿verdad? En la elección de una carrera, que yo quería estudiar esto, pero no lo estudié, terminé estudiando esto. Vamos a ver si la suya también coincide con eso. Sí, yo en Diversificado estudié perito en computación. La carrera completa es bachiller industrial y perito con especialidad en computación. Llamémosle perito. ¿Pero era la carrera que usted quería? Sí, en su momento me atraía mucho todo el tema de la tecnología, la computación, la reparación, el manejo de computadoras, la programación. O sea, sí era algo que yo quería. Y en ese momento mi idea muy a futuro era estudiar ingeniería en sistemas. Me llamaba mucho la atención las cuestiones de tecnología. Al momento de salir de Diversificado, por diversas situaciones de la vida, no continué la universidad inmediatamente un año después. Como para, digamos, ser ingeniero en sistemas. Sí, exacto. En su momento pudo haber sido un poco de dejadez por parte mía también, de como no investigar o no buscar en realidad pues la universidad, o si quería entrar a la San Carlos, pues realizar los exámenes correspondientes. Pasó un año y lo dejé en pausa. O sea, tampoco era algo como que me moviera o me motivara. Después de 2 años, en donde en un año me dediqué a trabajar como maestro en computación,
En el otro año estuve en una venta y reparación de equipo de cómputo. O sea, al final era lo que había estudiado. Sucedió en el año 2012, a principios del año 2012, que tuve la oportunidad de participar en un retiro, en un taller, se llamaba Taller de Crecimiento Personal, en una casa de retiros jesuita en la ciudad capital, que queda cerca de Ciudad Satélite. El taller fue de 10 días y me gustó. El taller era de crecimiento personal, me gustó mucho, y es como una serie de talleres que ellos proponían o que estaba por parte de ellos. Y el segundo taller, que era como la segunda parte, se llamaba Taller de Crecimiento, también de 10 días. Ese taller lo pude llevar en octubre. En ese taller había una parte, se dividía como por segmentos. Uno de los segmentos trataba sobre la vocación humana y cómo coincidía con la vocación cristiana al final. Pues era una casa jesuita, eran católicos. Correcto. Y en ese encuentro me surgió la inquietud. En ese momento ni siquiera era una idea, no era... no era un deseo. Exacto. No, fue una inquietud nada más que me surgió como pregunta en uno de los ejercicios que estábamos hablando, y fue una pregunta que surgió muy de la nada, que fue, bueno, ¿y por qué no estudio psicología? Y surgió en mi mente, la procesé. ¿Y se puso a investigar o preguntó con personas? Sí, de hecho, en ese taller, las personas que llevaban a cabo ese taller eran formados en psicología. Eran personas que estaban estudiando la carrera, habían unos psicólogos también, aparte del sacerdote jesuita que Correcto. Se encargaba de la parte espiritual, digamos. Estas personas se encargaban del acompañamiento. Entonces esa idea que quedó ahí como dando vueltas se fue convirtiendo en un pensamiento, ¿sí? Esa inquietud, perdón, se fue convirtiendo en una idea. Eso se convirtió en un pensamiento. Y luego ya poco a poco fue desarrollándose hasta convertirse en un deseo. Y al momento de salir de ese taller, porque eso que ocurrió, le estoy hablando que fue el segundo o tercer día, o sea, me quedaban otros 7 días para ver si no me arrepentía, pero no, esa idea quedó en mí, y al salir de ese taller averigüé sobre las universidades que lo tenían, las carreras, cómo poder ingresar. Y mi búsqueda me llevó a la Universidad Rafael Andívar, que es de donde soy egresado. Y estoy hablando octubre de 2012, enero de 2013 estaba empezando a estudiar psicología. Fue cuestión de un par de meses. Bueno, en este sentido, Valo, es donde también a veces... a través de estas formaciones, podríamos decirlo así, capacitaciones, y a veces no se tienen en los colegios orientación vocacional, ¿verdad? Sino, bueno, estudiamos y ya pues posterior, bueno, eso es hablando quizás en básico, que a veces no tenemos esa orientación vocacional que nos marca también en el diversificado. En su caso, como usted decía, bueno, bachiller en industrial en computación, podríamos decirlo así, y a una carrera de psicología que es, o sea, nada que ver, son como polos decimos. Opuestos. Y regularmente muchos pues también están en esas circunstancias. En su caso, pues posterior a la psicología, ya una vez egresado de la universidad con el título de psicólogo clínico, que seguía trabajo, estudio. Sí, una de las partes más complicadas que es que pues al final también uno tiene la idea de que un título universitario le asegura a uno cierta posición laboral, y en realidad uno se va a dar de frente, de cara con esa situación. Resultó que me costó mucho encontrar trabajo. De hecho, mi primer trabajo ni siquiera fue como psicólogo. Estuve trabajando como cartógrafo para el Instituto Nacional de Estadísticas. Estaba haciendo en ese entonces una encuesta. ¿Y si nos puede cartógrafo? Sí, mapas. Se estaba trabajando en conjunto con la Universidad del Valle una encuesta, que el nombre lo tengo muy vagamente, pero era algo como encuesta sobre el bienestar de la niñez, adolescencia y juventud, algo así, a nivel nacional. Entonces, pues, se hizo la convocatoria. Yo en ese entonces acababa de salir de la universidad, ni siquiera me habían dado el título. En mi búsqueda, pues, metí papelería, me llamaron, y para poder realizar la encuesta, lo primero que había que hacer era una actualización cartográfica de los mapas de las zonas.
Entonces nos daban como una fotografía tomada desde arriba, digamos, como en escala, y uno tenía que hacer, porque eran fotografías muy antiguas, uno tenía que ir haciendo el recorrido de ese mapa, de esa zona, para ir actualizando las viviendas que había en ese lugar. Yo estuve trabajando el primer municipio en el que trabajé fue Joyabaja, Quiché. Quiché. Ajá, y recorrí varias partes de Joyabaja hasta llegar a Ixcán. Hasta Es bastante, le digo, Valo, aprovechando ese espacio, por ejemplo, acerca de esa experiencia, muchos, es mi caso, tuve la oportunidad de salir y a veces los miedos nos hacen detenernos en ese sentido. Entonces, ¿qué le dijo a usted? Bueno, voy y sin conocer, ¿qué le movió a eso? En una palabra muy sencilla. ¿O si usted sintió miedo? Sí. En una palabra muy sencilla fue necesidad. Al final la necesidad, el querer también empezar a generar mis propios ingresos, porque por lo mismo de que yo estudié en una universidad privada, no pude en ese entonces como trabajar y poder generar mis propios ingresos. Entonces yo estaba en esa búsqueda, ¿no? Ya de independencia, una necesidad que tenemos que se va desarrollando muy fuertemente conforme vamos creciendo. Y sí, tenía un miedo terrible, porque en realidad yo no había estudiado para eso. Cuando mandé papelería no sabía lo que me metía. Fue alguien que me mandó y me dijo, mire, están buscando a alguien para trabajar con jóvenes, o sea, están buscando personas para trabajar con jóvenes en una encuesta que va a haber. No sabía hasta a dónde me iban a mandar, las dimensiones del trabajo. Y sí, cuando nos fueron capacitando, porque fue una capacitación de 3 semanas, en su momento y dije, ¿y a qué me metí? ¿Aquí dónde estoy? ¿Y qué estoy haciendo? Pero pues al final esa experiencia también yo la valoro mucho, porque encontrarse con otras realidades de acá de Guatemala también es bastante fuerte. En las áreas pues se trabajaba tanto en el casco urbano, digamos, en el centro de los municipios, como en caseríos, aldeas, comunidades que estaban muy alejadas. De hecho, tengo muy presente que en Ixcán, por ejemplo, una de las comunidades más alejadas donde me tocó trabajar, estaba a 2 horas más o menos en terracería, desde el casco urbano hasta la comunidad. Era una comunidad que no tenía energía eléctrica, no tenía drenajes de agua potable, o sea, ellos estaban con pozos, con fosas sépticas y no tenían luz. Una de las anécdotas más curiosas que tengo es que esa vez nos quedamos con mi compañero, nos quedamos en la comunidad porque no podíamos ir y regresar. Correcto. Nos tomaba bastante tiempo. Nos quedamos esa noche, entonces estábamos dando el recorrido, habíamos terminado ya el sector en el que estábamos y regresamos a donde nos estábamos quedando, que era la casa del líder comunitario del lugar, y pasamos por la entrada del pueblo, de la comunidad. Había una tienda muy grande en la esquina. Y cabal, cuando íbamos regresando había mucha gente ahí reunida, y cuando nos acercamos resulta que a las 6 de la tarde habían prendido la planta y ellos tenían una televisión y proyectaban una película, digamos, de no sé si era TNT, HBO o algún como canal. Una película comunitaria, podríamos decir. Más o menos, sí, de lo que estuvieran pasando en la tele en ese momento. Sí, y se reunía la gente y ahí estaban viendo la película, compraban su galleta, su jugo. ¿Cómo se sentía la gente? Se respiraba un ambiente tranquilo. Valo, por ejemplo, podríamos nosotros hacer una reflexión de eso. Por ejemplo, nos encontramos estas oportunidades que no, o sea, estas personas no las tienen, pero nosotros acá sí. Y yo sé que muchos jóvenes nos van a ver. ¿Qué podríamos decirles a estos jóvenes que reniegan? O sea, tienen hasta, cada uno tiene un televisor en su cuarto, por ejemplo. Sí, a veces damos mucho las cosas por sentado y no reconocemos en realidad que hay muchas situaciones o muchas comodidades que uno tiene que en otros lugares no tenemos. Esa noche, por ejemplo, mi teléfono murió. O sea, ese día mi teléfono murió. Llevábamos un teléfono que nos había dado la organización, que igual lo cargamos con una planta que nos prestó el líder comunitario, pero esa escena yo la tengo como bastante presente porque la gente se miraba feliz. O sea, estaban viendo una película, para ellos era algo, y al momento de preguntar, resultó que sí era algo cotidiano. O sea, era algo que sí hacían como todos los días. Había personas que a veces iban, a veces no, pero la mayor parte de la comunidad, digamos, estaba ahí en el corredor de esa tienda. Valo, algo que decía un sacerdote, no perder el espíritu de asombro. Por ejemplo,
En este caso, las personas, independientemente de que si diario o semanalmente veían una película, pero ese asombro de, ¿y ahora qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Entonces, es importante a veces tener ese espíritu de asombro en las cosas mínimas. Como decimos, a veces son cosas ordinarias, pero con nuestra actitud a veces las hacemos extraordinarias, ¿verdad? Sí, y para mí en realidad esa escena fue bastante fuerte, fue bastante bonito también el reencontrarme con una parte, pues me hizo reencontrarme también con una parte mía, me ayudó mucho también en mi profesión, reconocer ese lado a veces un poco olvidado del país. Correcto. Las personas se van acostumbrando a ciertas precariedades, a ciertas situaciones que pues no tienen, que era lo que decía hace un momento, cosas que nosotros damos por sentado. Uno tiene muy sencillo, por ejemplo, encender la luz, o sea, situaciones como encender la luz era algo que, y era a las 6 de la tarde porque 7:30, 8 de la noche, el lugar estaba en silencio. Ya la gente estaba durmiendo, ya todo el mundo iba a descansar. Y ese fue justamente uno de los últimos lugares en los que trabajé. Ahí finalizó la actualización cartográfica. Ocurrió que luego para el siguiente mes, digamos, que se iba a continuar con esta encuesta, con este trabajo, querían a personas que sí estuvieran formadas como cartógrafas. Ya no me llamaron a mí para continuar. Estuve trabajando 2 o 3 meses. Y luego en el año 2019 empecé a trabajar en una organización en Shela, en una ONG, que se llama CEIPA, Centro Ecuménico de Integración Pastoral, en un programa que se llamaba Programa por la Municipalización de los Derechos de Niñez y Adolescencia. Algo también que era como parte de mi carrera, pero también era un área muy nueva para mí, que era el área de derechos humanos, como tal, de derechos de niñez y adolescencia. A partir de esa oportunidad, empecé a trabajar mucho con niñez y adolescencia. Estuve ahí un año. Posteriormente, en el año 2020, estuve trabajando en Cáritas, Pastoral Social Cáritas, de acá de Suchitepeque, Sierra Taluleu, en un proyecto de prevención y reducción de violencia con jóvenes. A raíz de eso, pues ya pude estudiar o me decidí a estudiar una maestría, también tengo una maestría, que es maestría en gestión del desarrollo de niñez y adolescencia. Y se repite un poco el patrón que con mi carrera universitaria, que es que al momento de decidir, que es que cuando yo estaba estudiando psicología, yo siempre decía, no quiero trabajar con niños y adolescentes. Sí, no porque no me gustaran, sino porque entendía que el trabajo era bastante delicado y Correcto. Era más difícil, digamos, poder trabajar con niños. Pues lidiar, digamos, exacto, con ellos. Resultó que pues mi trabajo me llevó a eso. Como les comenté, en CEIPA, en Quetzaltenango, estuve en un programa de movilización por los derechos de niñez y adolescencia. Luego en Cáritas, en un proyecto de prevención y reducción de violencia con niños, adolescentes y jóvenes. Y eso me llevó a la carrera, que es maestría en gestión del desarrollo de niñez y adolescencia. Estuve en Cáritas varios años, hasta que el año pasado, en el año 2024, decidí poner mi clínica. Terminó el contrato con Cáritas, terminó el proyecto y pues decidí poner mi clínica, ya algo personal. Y actualmente pues es a lo que me dedico. Valo, ya, bueno, llegando a este punto que también es bastante interesante, desde esa experiencia que ha tenido ya en atención clínica, no sé si es correcto, ¿cómo ha visto usted, podríamos decirlo, qué problemas se enfrentan las personas comúnmente? Puede ser estrés o ansiedad, o desde su experiencia, ¿cómo ha visto usted en este caso, o también la salud mental? ¿Qué tanta importancia le hemos dado las personas? Sí, estamos en una época post-pandemia. ¿sí? De hecho, yo la maestría justamente la estudié en línea porque fue el año 2020. Plena pandemia. Plena pandemia, 2020, sí, a mediados del 2020, 2021.
la recibí en línea. Entonces ese encierro vino a ocasionar un deterioro muy fuerte en la salud mental y las secuelas no fueron visibles en ese entonces, ¿no? Porque estábamos todos encerrados. Las secuelas se están viendo hasta este momento. De los problemas o situaciones emocionales más recurrentes que yo he visto en clínica es situaciones que están relacionadas con la ansiedad, desde ansiedad como emoción, digamos, que pues es algo que todos hemos llegado a sentir en su momento, que se descontrola un poco y de repente ya me empieza a ocasionar como cierto deterioro, hasta patrones ya patológicos, hablando de un trastorno de ansiedad como tal, que ya es algo como bastante más fuerte a solo sentir ansiedad de vez en cuando y que eso me llegue a afectar. Es quizá lo más fuerte. He tenido también algunos casos de depresión, pero creo yo que ansiedad es como lo más fuerte. Y ¿Estrés? Sí, está relacionado. Lo que ocurre es que al final el estrés es quizá como parte de... lo más cotidiano puede ser estrés, pero lo más recurrente llega a ser ansiedad. Y muchas veces evoluciona, ¿no? El estrés no tratado o no abordado correctamente puede evolucionar en un Por problema ejemplo, de ansiedad. Valo, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando tenemos ansiedad? O sea, una persona, ¿cómo puede autocalificarse si se puede dar? No sé. Sí, bueno, hay síntomas como bastante comunes. El primer indicador de que hay algo que está funcionando o que está mal conmigo, digamos, algo que necesita atención, es el sueño. Eso es como muy, muy clave, que es de las primeras preguntas que yo les hago a mis pacientes, es miren cómo están durmiendo. A veces hay insomnio, pesadillas, despierto en la noche y me cuesta volver a dormir, o a veces hay... duermo de más, ¿no? O sea, no, permanezco cansado, estoy mucho tiempo cansado, o en el día a veces me quiero tomar una siesta de 15 minutos y cuando me doy cuenta pasó hora y media. El sueño es un indicador muy clave. Otros indicadores físicos pueden llegar a ser respiración agitada, sudoración intensa, y no es por el calor, sino estoy en un lugar fresco, por ejemplo, con aire acondicionado y estoy sudando. Temblor en extremidades, palpitaciones aceleradas, dolores de cabeza, o en ocasiones también enfermedades que llevo ya tiempo llevando con el médico y que el médico no me dice, no encuentra por qué, y por más medicina que tome, no me curo, ¿sí? Eso se conoce como somatización, que es ya llevar al cuerpo, o que el cuerpo haga presente o transforme una situación emocional en algo físico. Valo, por ejemplo, se da el caso de que hablemos de COVID. Se daba y veíamos a una, está enferma, y ya uno, ¿cuáles son los síntomas? Y empezamos, y tal vez yo estoy contagiado o también con otras enfermedades, solo porque vemos en una persona y a veces nosotros decimos, yo creo que tengo los mismos síntomas que él. ¿O cómo se llama ese? Sí. Si existe, no sé. Sí, eso es... ¿O afecta también eso? No sé. Eso es diferente. Son términos... Les voy a dar los términos solo para poder entender. Eso se conoce como hipocondría. Una persona hipocondríaca es una persona que cree tener unos síntomas y básicamente su mente cree que así es y lo hace real, pero en realidad esa enfermedad no existe, ¿sí? O sea, yo puedo creer que estoy enfermo de algo y puede ser que algunos síntomas estén, pero cuando voy a chequeo médico resulta que no, que en realidad estoy sano, que no me pasa nada. Es diferente de las somatizaciones, que por ejemplo, la ansiedad suele ocurrir que hay muchos síntomas relacionados con el corazón, ¿sí? Taquicardia el corazón se acelera mucho. Cuando uno va con un cardiólogo y hace un examen, un electrocardiograma, resulta que sí, las palpitaciones están muy aceleradas, pero el corazón está normal, ¿sí? O sea, es diferente porque el síntoma sí está, el síntoma es visible, pero no es atribuible a ninguna enfermedad. Ya. Entonces, o sea, realmente la ansiedad, más allá de ser algo psicológico, también repercute en lo físico. Sí, repercute en lo físico y en muchos órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a veces el estómago, el colon, los pulmones, el corazón suelen ser síntomas que son fácilmente afectados por esta situación. Y sí, lo mental al final está íntimamente ligado con lo físico. Yo, por ejemplo, he referido a muchos pacientes
que, mire, tengo un cardiólogo, por ejemplo, a quien le refiero a algunos pacientes. También una amiga mía que es gastroenteróloga, con quien también le he dicho, mire, es necesario que se haga algunos exámenes. Con una psiquiatra también, mire, esto es algo físico, vaya, y pues yo no puedo velar por ese lado. La psicología también puede auxiliarse de otras Sí. ciencias o de otras profesiones, podríamos decirlo así. Sí, porque por ejemplo... De otras disciplinas, sí. no sé. Tuve el caso, por ejemplo, de una persona que llegó con ansiedad y esa ansiedad le había desarrollado una úlcera, ¿sí? O sea, yo puedo tratar el tema emocional, pero la úlcera ahí está. Yo no puedo decirle, mire, tome esto o tome lo otro, eso no me corresponde a mí, le corresponde a un profesional. Y por más que trabajemos el lado emocional, ella se empezó a sentir bien, pero la úlcera seguía ahí. O sea, tampoco es que yo, si le quiero echar ganas, voy a solucionar ese problema. Se necesita el abordaje de un especialista. Entonces, sí se refirió. Valo, a veces tenemos un concepto, diría yo, negativo acerca del psicólogo, por ejemplo. ¿En qué sentido? Cuando una persona le dice, mira, tenés que ir al psicólogo, y uno, ¿acaso estoy loco, pues? Sí. ¿Qué diferencia hay? Bueno, he entendido que hay psiquiatras y psicólogos. ¿Cuál es la diferencia o cómo está esa expresión? No sé si usted lo ha escuchado, porque es lo que a veces decimos, bueno, ir a un psicólogo ya es un extremo un poquito, uno dice, pero entonces, ¿cómo podríamos nosotros fomentar la salud mental en las personas también? Muy bien. Partiendo de lo más sencillo de explicar, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, ambos estamos enfocados hacia la salud mental, pero un psiquiatra es un médico. Un psiquiatra ya puede recetar ciertos fármacos, ciertas medicinas que ayuden a controlar los síntomas. ¿Por qué? Porque al final estos problemas emocionales pueden causar un desequilibrio a nivel bioquímico en el cerebro. Y pues al final nuestras emociones están dictadas por ciertas neuronas, neurotransmisores, ciertos químicos de nuestro cerebro. Y si estos químicos están desequilibrados, por más que la persona intenta y quiera salir adelante, no va a poder. Entonces un psiquiatra puede apoyar para que esos... a nivel bioquímico, el cerebro puede estar estabilizado. Un psicólogo, por el contrario, el acompañamiento es emocional, ¿sí? Yo, por ejemplo, no receto en ningún momento ningún fármaco. Cuando es necesario lo refiero con una psiquiatra. Y la psiquiatra, por ejemplo, no puede dar el acompañamiento psicológico, el acompañamiento emocional. Normalmente es como una mezcla de ambas cosas. Y esa es como la primera diferencia. La diferencia, perdón, entre un psicólogo y un psiquiatra. Ahora, ya la respuesta un poquito más complicada tiene que ver con la percepción que a veces las personas tienen de la profesión. Y sí, me ha tocado a veces atender pacientes que, mire, pero de aquí no sale nada, porque no quiero que se enteren que bueno, estoy ese código también sí. podríamos decirlo, de confidencialidad, sí, exacto. También se maneja en la profesión. Sí, nosotros estamos regidos por un código de ética del psicólogo y ahí está el acuerdo de confidencialidad. Yo, por ejemplo, aquí les he hablado, pues he atendido a tal paciente, pero nunca voy a revelar nombres, edades, ni datos. Se dice el pecado, pero no el pecador, diría. ni datos también que puedan dar a entender de quién se está hablando. Muchas veces, por ejemplo, ni siquiera a mi esposa le he comentado a qué personas atiendo. Y sí, ese código está bastante marcado y responde justamente a esta necesidad que tienen las personas a veces del secreto profesional. Como le comentaba, a veces llegan pacientes de, mire, pero nadie va a saber que vengo porque ni mi familia sabe. Y sí, les digo, pues, no se preocupen, aquí me pueden hablar en confianza, pero sí existe todavía como cierto prejuicio. Un tabú, ¿no? Prejuicio. Un tabú o prejuicio hacia la psicología, hacia el quehacer psicológico, hacia el acompañamiento como tal. Y no nos damos cuenta que en realidad el trabajo con la psicología o el trabajo en terapia o lo que más se ven son problemas cotidianos. Hay personas que llegan por algo que me dicen, miren, yo vengo porque me pasó esto, pareciera no ser tan grave, pero no sé cómo manejarlo. Y yo siempre les digo, miren, uno entiende que debe ir a terapia cuando hay algo que yo no puedo solucionar por mí mismo. Hay algo que yo no me doy abasto, que no puedo o que no sé cómo hacerle, no sé por dónde entrarle y necesito ayuda. Entonces ya se puede buscar un acompañamiento profesional y muchas veces no tiene que ser
un trastorno emocional como tal, una depresión, una ansiedad Correcto. o algo más fuerte, sino muchas veces es en la cotidianidad nos encontramos también con esas necesidades de acompañamiento que tenemos. Sobre todo porque vivimos en una sociedad donde no nos damos el permiso de sentir muchas veces. Estamos muy acostumbrados a ser productivo, que tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, hago, realizo y me muevo y todo, y nunca nos damos el tiempo o el permiso de sentir. Y tenemos también muy estigmatizadas ciertas emociones. Y creemos que hay emociones como negativas o que no deberíamos sentir, como la tristeza, el enojo, la ira, la rabia, el rencor también muchas veces, que creemos que, que son emociones que no tenemos permitidas sentir. Pero en realidad el negarse al sentir estas emociones puede generar estas problemáticas. Sí, he visto que ha mejorado la percepción que hay sobre la psicología, pero sí cuesta mucho. Hay personas que todavía lo tienen como muy, muy encerrado, que van a decir que estoy loco, que porque estoy viniendo al psicólogo, que mejor que nadie se entere. Pero poco a poco, conforme van avanzando en la terapia, se dan cuenta que en realidad decidir asistir a terapia es una decisión de valientes. Gracias, Valo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, esperamos también su reacción y su comentario. También en todas las plataformas que estamos manejando, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok, a través de Instagram. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, Valo, hay una infinidad de temas en la rama psicológica. Usted hablaba de algo importante, he escuchado una frase y nosotros como maestros manejamos esto. Por ejemplo, nos han dicho que el cerebro es la única, es el órgano que no le podemos mentir, por decirlo así. Por ejemplo, no admite bromas. O sea, lo que usted diga, bueno, yo no puedo, ¿será que lo voy a hacer? Y en esa broma dicen que el cerebro lo admite como verdad. Entonces, ¿cómo es que el poder de nuestros pensamientos o nuestras palabras impactan en nuestro cerebro y así en nuestras emociones? Sí, sí. De hecho, incluso más allá del cerebro, incluso nuestro propio cuerpo también no lo podemos engañar. Estas bromas a veces van como escalando y subiendo mucho de nivel hasta que me llego a creer muchas veces lo que yo me digo en voz alta sin darme cuenta. Ya. Y muchas veces empiezo a tener como ciertos comportamientos de forma inconsciente que me llevan a actuar para poder darle como veracidad o verdad a lo que yo pensé y dije en voz alta. O sea, si yo me repito mucho que no puedo, que soy tonto, estos pensamientos van transformándose en realidad y luego voy teniendo comportamientos para adecuarlos a ese pensamiento que tuve en un principio o a esa frase que dije desde un principio. Muchas gracias, Valo. Bueno, también algo importante es que hemos escuchado varias informaciones que un psicólogo no puede atender a un familiar. Sí. ¿Cómo está eso? ¿Es como un código también? Sí. ¿O por qué no? Lo que ocurre es por la misma situación por la cual uno, cuando hay un problema muy fuerte, no puede ir con un familiar o con un amigo para pedir soluciones. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Siempre doy el ejemplo. Imaginemos que en esta esfera, digamos, estoy yo y está el problema que yo tengo. Lo que ocurre es que cuando una persona muy cercana a mí quiere ayudarme en ese problema, se introduce a la esfera que está dentro. ¿Por qué? Por la cercanía, por el cariño, por el afecto que yo le tengo a esa persona, y entonces observa el problema desde dentro. O sea, lo ve, sí, ya se pierde como la perspectiva como un profesional, digamos. Exacto. ¿Qué es lo que como profesionales nosotros realizamos? Ver el problema desde fuera. Ver desde aquí, la perspectiva completa. No perderme desde dentro porque entonces dejo de observar el exterior. Ser como un espectador de ese escenario que nos plantean, por exacto. decirlo. O sea, verlo en completo, digamos,
Y entonces de esa forma ya poder acompañar de mejor manera a la persona para ayudarle a salir de ahí. De nada me sirve adentrarme y perderme de nuevo ahí dentro y ya no poder salir de la situación que le está afectando, sino poder ayudarle desde fuera. Esto es algo que no podemos hacer con familiares o amigos, por ejemplo, porque hay una relación íntima o cercana. Me duele mucho lo que esta persona está pasando, lo que le está ocurriendo, y ese dolor que yo comparto con esta persona me impide ser objetivo y me impide poder analizar el todo, digamos, de lo que le está ocurriendo. Entonces sí, éticamente no es viable que se atienda a un familiar o persona cercana. Ya. Aprovechando el espacio, Valo, puede invitar también a nuestra comunidad a seguirlo y por supuesto también en dónde se ubica la clínica. Sí, yo estoy ubicado en Mazatenango, en el edificio Medicenter. La clínica es Clínica Catarsis. Estoy en el segundo nivel. El edificio está frente al hospital, es un edificio nuevo. Por si desean pues, agendar cita, pueden encontrarme en Facebook como Catarsis Clínica Psicológica, de igual manera en Instagram, o también a través de WhatsApp. El número es 3690-9106. Es el número de la clínica, pero pues, lo manejo yo también. Y pues a través de ahí pueden agendar su cita. Atiendo también de forma virtual, porque entiendo que de repente de Santo Tomás hasta allá hay como un gran trecho, pero he atendido a personas de por acá, por esta zona, de forma virtual. La presencialidad obviamente nos da herramientas que no da la virtualidad, pero también pues uno se va acoplando y aprovechando también esas oportunidades. Entonces sí, de forma presencial o virtual, al número, como les comento, 3690-9106, pues para mí es un gusto poder atenderles. Valo, ¿por qué Catarsis? La catarsis es un término clínico que se le da, la definición en psicología es al desahogo que una persona tiene en un ambiente terapéutico. Cuando uno platica con un familiar sobre un problema muy fuerte y uno llora, se desahoga, siente como ese alivio a veces. A ese proceso, pero dentro del ámbito clínico, se le conoce como catarsis. Catarsis. Mi clínica, la catarsis es TA, ¿sí? Catarsis. Mi clínica se llama Catharsis, THA, porque la catarsis viene de la palabra catharsis, que viene del griego antiguo. Se utilizaba en el teatro. Y una de las definiciones que me atrapó y la razón por la cual mi clínica se llama así es porque la catarsis a ellos le decían a la purga del alma. ¿Sí? O sea, eso era para ellos la catarsis, purgar el alma. ¿Cómo? A través del diálogo en el teatro. ¿Sí? Entonces, ese es como el primer elemento terapéutico. Aparte del diálogo, Valo, ¿qué otra forma, otro mecanismo podríamos también aplicar esto de la catarsis? Si existe, por ejemplo, escribir, sí, o los diarios. Todos, de hecho, una de las tareas que yo trabajo a veces con los pacientes es la escritura. Escribir también desahoga. Todo lo que nos ayude a poder canalizar nuestras energías o nuestras emociones. Les decía al principio, por ejemplo, que a mí me gusta mucho también la jardinería. Ajá, la jardinería. Ahí es como mi forma de poder también canalizar estas emociones, que es muy, muy, muy necesario, muy importante, porque como las emociones, si uno las ignora, no desaparecen. Es como si yo quiero barrer mi casa, pero solo meto la basura, el polvo abajo de la alfombra. Yo no lo miro, pero en realidad eso no desaparece. Y conforme pasan los años, si yo voy y sigo dejando el polvo ahí, la basura ahí, la alfombra se deteriora, se arruina. Lo mismo pasa conmigo. ¿Sí? Si yo no trabajo mis emociones, si yo no las saco, no las desahogo. ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones, Valo? Lo primero es aceptarlas. ¿Sí? Aceptar una emoción es lo principal. Una de las cosas que a veces me cuesta mucho lograr que los pacientes entiendan es que no hay emociones malas. A veces se nos ha dicho, por ejemplo, sobre todo, y aquí entra también un poco la cierta influencia social, religiosa, sobre el odio, por ejemplo, que yo no puedo odiar a alguien, porque yo no debo odiar a alguien, pero negar esa emoción no hace que desaparezca. Entonces, el primer paso es aceptar. ¿Sí? Y si yo odio a esa persona, yo lo acepto y yo lo digo. ¿Sí? Yo, tengo odio hacia esa persona, rencor, ira. Ese es el primer paso. El segundo paso es entender
que si bien yo tengo el derecho de sentir cualquier emoción, eso no implica que esa emoción me pueda sentir a mí. Es muy diferente, porque yo puedo sentirla, pero yo manejo esa emoción, no es esa emoción quien me maneja a mí. Y lo otro también es entender que yo tengo el derecho de poder sentir lo que yo quiera, pero eso no me da el derecho de actuar de la forma que yo quiera. O sea, yo puedo estar enojado con alguien y esa emoción yo tengo todo el derecho de sentirla. Pero eso no me puede llevar a pegarle o golpear a esa otra persona, por ejemplo. Eso ya es diferente. Yo estoy enojado y voy a canalizar mi energía en forma de, mi emoción en forma de golpe. No. Y luego ya hay situaciones que nos ayudan mucho también, como tener hobbies, tener pasatiempos, disfrutar y tener tiempo para mí también. Darme un tiempo para desconectarme del quehacer cotidiano, desconectarme de las actividades. Situaciones que yo disfruto hacer, darme un tiempo de soledad también, tener un buen descanso, tener un buen descanso. Como pequeño paréntesis, en el tiempo de cuarentena, por ejemplo, a mí me empezó a afectar mucho la ansiedad. ¿Cómo llegué a poder, o qué me ayudó a poder controlarla? El sueño. Me di cuenta que estaba durmiendo mal. Mejoré mi rutina de sueño, durmiendo mejor pude controlarlo, tener mejores rutinas, mejorar mi sueño, mejorar mi alimentación también. Es increíble cómo la alimentación impacta mucho en la forma en la que yo me siento. Y pues obviamente asistir a terapia. Sí, Pero otra, Valo, bueno, ya en este caso pues sabemos que tenemos un público joven y recordemos que en todo las ocupaciones que tenemos, la frase al principio, si no tienes todo el tiempo que quieres, pues quiere todo el tiempo que tienes. Por ejemplo, yo sé que existen muchos padres que salen a trabajar y salen temprano y regresan ya tarde, y los hijos, ¿en qué momento tenemos ese espacio con ellos? Por trabajo se entiende, pero entonces un minuto por lo menos, o sea, tener ese espacio y que sea ese minuto de calidad con las personas o los seres que tenemos, ¿verdad? Y algo que usted decía, o darnos ese tiempo a nosotros mismos, pues para ir gestionando nuestras emociones. Valo, también la ansiedad, usted decía que trabajaba con la niñez y la juventud o adolescencia. ¿Cómo ve también este tema de ansiedad en los jóvenes? Justamente estoy atendiendo el caso de un adolescente que está sufriendo problemas de ansiedad. De hecho, llegó conmigo después de estar medicado. Estuvo yendo con un médico psiquiatra, y luego llegó conmigo. Es un adolescente que ya está teniendo este tipo de problemas. Tuve el caso también de una niña que está presentando también problemas de ansiedad. Entonces, es algo que se está viendo cada vez de forma más cotidiana. Al final, las situaciones emocionales no esperan a que uno cumpla cierta edad para ya poder afectarle a uno. Y tiene mucha relación también con la forma en la que estamos viviendo, con la época en la que estamos, con el contexto social en el que vivimos. Hasta tecnológico también. Sí, también tecnológico. Yo, por ejemplo, trato mucho de no separar a la persona de su contexto, porque al final el contexto familiar, social en el que vive también determina mucho de las emociones que está sintiendo. Una persona, por ejemplo, que no tiene trabajo y que llega porque está deprimido por no encontrar trabajo, yo no le puedo decir, bueno, mire, vamos a salir de su depresión echándole ganas, porque ¿qué es lo que le está ocurriendo? La falta de trabajo, ¿no? Eso no lo podemos separar. Terapia desde la realidad, digamos, ¿verdad? Exacto, sí, no podemos separar la realidad de la persona. Y con niños y adolescentes también ocurre mucho, porque su realidad inmediata, ¿cuál es? Es la familia. Entonces, para atender, por ejemplo, niñez y adolescencia, trabajo mucho también con padres de familia. También desarrollo escuelas para padres de familia de forma personal, digamos, de forma personalizada. Algunas sesiones como para poder ayudarles con ciertas estrategias, con ciertas situaciones que pueden ir aplicando con sus hijos. Porque al final una niñez y una adolescencia sana ayudan a que una persona adulta también sea un adulto sano. Definitivamente, muchos pensamos que, digamos, por decirlo así, descubrimos todo ya de adultos, sino la base es la niñez, ¿verdad? Y la adolescencia, y de ahí
se determina también la calidad, podríamos decirlo, emocional de un adulto, ¿no? Sí, sí, al final nosotros Desde la somos, niñez. somos resultado de nuestra historia. Correcto. Entonces no podemos separar, así como no podemos separar el contexto de la persona, tampoco podemos separar la historia que ha vivido y que pues, cada uno tiene su propia historia que nos ha traído hasta aquí. Gracias, Valo. Estamos llegando ya a la recta final. Tenemos algunas preguntas. Bueno, Valo, a los papás a veces nos dicen, o las personas, bueno, de tanto estudio, te olvidas de Dios. ¿Un psicólogo cree en Dios? A veces dicen que no, otros dicen que sí. En mi caso, sí. Soy Sí. católico, creo mucho en Dios, con mi esposa vamos a la iglesia, pero en realidad ese es un tema que va como complemento. Por ejemplo, yo a mis pacientes, por respeto, en ningún momento les hablo de Dios, por ejemplo, porque he atendido tanto personas que son católicas, evangélicas, ateas, agnósticas. Y, De todo un poco, exacto. decía. Y está ese respeto también por la individualidad de la otra persona. Pero también yo tengo muy presente que una de las razones por las cuales yo decidí estudiar psicología era para poder ayudar a las personas. Y poco a poco, también con esa ayuda, poder hacer un poco de la labor que Dios quiere que hagamos acá, que es querernos, amarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros, entender que como humanidad somos seres individuales, pero también somos un colectivo que funciona, funcionamos gracias al otro. Entonces, entiendo también que hay colegas que creen y que no creen, pero al final lo que en realidad importa de eso es la responsabilidad profesional que se tenga. Correcto. Muchas gracias, Valo. Vamos a entrar al segmento que tenemos, un segmento de respuestas rápidas. Yo le digo una palabra y usted lo que venga. Esperamos no comprometer. Eso iba a decir, si hay algún colega que está viendo este podcast, por favor evitar analizar las respuestas. Por favor, y bueno, muchas gracias también por observarnos. Sabemos que todo esto, Valo, esta información, yo diría una información de valor. Yo sé que esto va a ser de utilidad para nuestra comunidad. Entonces vamos a empezar. La primera es adicción. Problema. Miedo. Emoción. Infancia. Historia. Silencio. Memoria. Tiempo. Actividad. Soledad. Yo. Cambio. Oportunidad. Equipo. 2. Deseo. Necesidad. Dependencia. Pérdida. Viento. Soplo. Camino. Recorrido. Salud. Enfermedad. Sistema. Todo. Sueños. Aspiraciones. Compromiso. Proyección. Animales. Amor. Plantas. Serenidad. Tecnología. Oportunidad. Cuarto. Soledad. Atardecer. Belleza. Problema. Resolución. Ruido. Quietud. Rojo. Color. Ventana. Observar. Muy bien, gracias, Valo. Ahí tenemos. Bueno, la mayor parte de palabras pues van relacionadas al ámbito profesional. En el podcast anterior hicimos también, solo que fueron 10 relacionadas también. Algunas coinciden y otras pues van relacionadas ahí a la profesión. Valo también nos dejaba una pregunta. Esto es un segmento que usted también lo hará en su momento. El invitado anterior nos dejaba su pregunta al invitado siguiente. Y la pregunta que nos dejaba era, ¿a dónde lleva su vida? Para mí, una constante en mi vida siempre ha sido aprendizaje. Posterior a salir de la maestría, he estudiado también diplomados. Tengo varios diplomados en derechos humanos, en cultura de paz, prevención de violencia, en psicología también. Actualmente estoy estudiando un diplomado en terapia gestalt, o sea, siempre me he seguido formando. Y yo creo que una constante en mi vida ha sido el aprendizaje, no solo profesional, sino también personal. Siempre aprender. Eso creo yo que es algo que quiero tenerlo como
presente siempre en mi vida, nunca dejar de aprender. Y eso se refiere a todos los ámbitos, como les decía, desde personal, profesional, espiritual también. Al final, seguir aprendiendo esa conexión que tengo con Dios. Por eso mencionaba esa palabra como hacia dónde quiero llevar mi vida, seguir aprendiendo. Y que esa sea una constante siempre. Muchas gracias, Valo. Bueno, también está ese espacio para usted. ¿Qué pregunta le gustaría hacer a la siguiente persona? Me gustaría preguntarle cuál ha sido el aprendizaje más importante que he tenido en mi vida. Digamos en su vida. Sí, de la vida. No necesariamente algo académico, sino el aprendizaje más importante de mi vida. Correcto. Valo, ya para cerrar, hacia la cámara, un mensaje, un poema, lo que usted quiera a nuestra comunidad. ¿Qué les quiere decir a ellos? Una reflexión, el espacio es suyo. Muchas gracias. No olvidarse de la salud mental. ¿Sí? Al final, yo soy la persona más importante de mi vida. Cada quien es la persona más importante de su vida. Y no olvidarse del autocuidado, no olvidarse de que mis emociones son válidas, no olvidarse de la salud mental. ¿Sí? Es un aspecto muy importante de la vida. Y a veces llegan a terapia luego de haber tenido un montón o haber intentado por otros medios resolver los problemas y dejan como última opción ir al psicólogo. Y al final, ahí en terapia vamos lidiando con estas situaciones, pero priorizar siempre la salud mental. No es de locos ir al psicólogo, sino es de personas valientes, es de personas que buscan sentirse mejor. Y al final es una gran oportunidad para poder mejorar como personas. Muchas gracias, Valo. Muchas gracias por habernos seguido y escuchado también este podcast, hoy compartiendo con Carlos Oswaldo Samayoa. Así es que a usted muchas gracias, pueden seguirnos y por supuesto recuerde que todos estos temas pues se nos vienen a ser mejores personas. Y desde ya, pues muchas gracias y a usted también esperamos inspirar a otros por medio o a través de su historia, como lo hemos escuchado con Valo, como le decimos cariñosamente. Nuevamente, Valo, muchas gracias y esperamos también inspirar a otros, a jóvenes que quizás quieran ser psicólogos y pues acá está también un modelo a seguir como lo hay muchos. Por ahora, ha sido todo. Que tengan un excelente día. Ahí estamos. Entonces.